Bueno, vamos a iniciar la unidad número 6, donde vamos a ver inductores. Esta va a ser una versión también resumida de esta presentación, donde algunas cosas las voy a pasar por alto, para tratar de hacer lo más compacto posible, lo más corto posible y compacto el video. Bueno, la primera parte van a ver que tiene todo un repaso de inductores desde el punto de vista de física, de cómo se pueden llegar a ver en un curso de física. Por eso lo voy a pasar por delante. Y vamos a detenernos en esta presentación. Y digamos, lo importante es ver la relación que hay entre la tensión en bornes de un inductor y la corriente, que tiene una forma similar a la relación que hay entre la tensión en bornes de un capacitor y la corriente a través del capacitor. Fíjense que matemáticamente son similares. Sobre este tema lo voy a simplemente mencionar en forma rápida, porque el año que viene hay una materia donde lo vemos si bien en detalle, hacemos una aplicación y resolvemos algunas ecuaciones diferenciales. Pero ahora simplemente notar que la tensión en bornes de una inductancia es igual a la derivada de la corriente respecto del tiempo por el propio valor de inductancia. Y esto quiere decir en forma práctica que si la corriente varía muy rápido, en la corriente que está atravesando esa inductancia varía muy rápido, me va a generar una tensión, y mientras más rápido cambia, más grande va a ser esa tensión que yo tengo. Ya con ese concepto es suficiente por el momento. O sea, hay una relación entre el cambio de la corriente y la tensión que hay en un inductor. Y en el capacitor también existe una relación entre tensión y corriente, pero la corriente va a ser proporcional al cambio al cual se ve visto la tensión que hay en bornes del capacitor. O sea, si la tensión en el capacitor la hago cambiar muy rápido, el capacitor va a absorber mucha corriente. En una resistencia, la relación entre tensión, una resistencia pura, la relación entre tensión y corriente me la da la ley de Ohm. Es una relación lineal. Bueno, esto no. Esto hay una derivada en esa relación. Bien. Vamos a estudiar qué pasa en los transitorios de carga y de descarga de circuitos que incluyan inductancias y resistencia. Vamos a ver, como hicimos en el capacitor, directamente la forma de onda de corriente, tensión, corriente sobre una bobina. Y esta fórmula no vamos a deducir de dónde sale, lo vamos a hacer el año que viene, que está basado en esto, en estas ecuaciones acá. Simplemente, como hicimos con un capacitor, vamos a ya tratar de buscar una forma para recordar esto, que son curvas exponenciales, crecientes y decrecientes. Y tiene una similitud grande con los circuitos RC que vimos en el video anterior. Fíjese que las formas son parecidas, pero no hay que confundirse, o bien hay que tratar de acordarse cuál es la forma de corriente en uno, o en el capacitor o en la inductancia, y después se llega a la conclusión que en el otro componente es al revés. Bueno, veamos ahora, estamos estudiando inductancia, vamos a ver la forma de la corriente en una bobina. Yo, cuando tengo un circuito de este tipo, cierro la llave, va a empezar a circular una corriente por la bobina, pero yo no puedo cambiar en forma brusca la corriente en una bobina. Esa corriente lo que va a hacer, si no estaba circulando nada en el momento de cerrar la llave, va a empezar a crecer en forma exponencial y va a tender a un valor máximo, que va a ser el máximo valor posible en este circuito, que va a ser, considerando la resistencia, ¿no?, que va a ser E sobre R. Eso va a ser el valor máximo. Y la forma con que lo hace, bueno, es una exponencial creciente que tiene esta regla: 1 menos E a la menos T sobre algo, o 1 menos E a la menos algo. Bien, y acá adelante
siempre multiplicamos por el máximo valor al cual va a tender. Y ese sobre algo es la constante de tiempo. La constante de tiempo también conceptualmente es lo mismo que vimos en capacitores, y me va a dar una idea de cuán rápido va a crecer esa función. Y luego de 5 constantes de tiempo, la constante de tiempo por supuesto está en tiempo, en segundos puede ser, después de 5 constantes de tiempo puedo decir que la curva ya se aproxima muy bien, se aproxima, digamos, a su valor final. O sea, parecido a lo que vimos en capacitores. Luego de 5 constantes de tiempo, la curva ya prácticamente me indica que no va a seguir creciendo. Bueno, la constante de tiempo para un circuito de tipo RL va a ser L sobre R. Recuerden, R por C era para los circuitos con capacitores, acá es L sobre R. Y todo lo que sea creciente siempre tiene la forma esta de 1 menos E a la menos algo, y el factor de escala sería lo que va acá adelante, E sobre R. Bueno, ¿qué pasa con la tensión? Al momento de cerrar había una tensión máxima, que va a ser la tensión de batería. Cuando yo cierro, acá estaba la tensión de batería, y a medida que empieza a circular corriente, la tensión va a empezar a decrecer en forma exponencial. También una forma de acordarse de eso es que si acá empieza a correr corriente, a circular corriente, va a empezar a haber una caída. Al principio no había ninguna caída porque cuando yo cierro la llave, corriente cero, no hay caída. Entonces si no hay caída acá, todo esto aparece acá. Por eso empieza a decrecer desde lo que tenga conectado acá. Y si la corriente empieza a crecer en esta forma, bueno, va a empezar a caer acá, tensión, ¿no? Porque si empieza a circular acá corriente, acá esto se hace cada vez más grande, la diferencia de esta, y en un momento, cuando la corriente es la máxima posible, cae toda la tensión acá y acá ya no queda más nada. Por eso esto decrece a cero. Y las curvas que tienen esta forma así exponencial responden a esta ecuación. E a la, o sea, el valor de escala de donde crece, en mayúsculas, por E a la menos algo, a la menos T sobre tau. Todo tiene esa forma. También similar a lo que pasaba con la corriente en el capacitor. Fíjense, en el capacitor la corriente hacía esto, y ahora acá lo hace la tensión en la bobina, B sub L. Bueno, y esto, que era lo más fácil, porque también en el capacitor pasaba lo mismo, si quiero saber qué forma de onda tiene la tensión acá, y bueno, mientras yo sepa lo que pasa con la corriente, después por ley de Ohm, I por R me da B. Entonces tomo esto y lo multiplico por R. Y si yo tomo todo esto y lo multiplico por R, me da esto que está acá. Fíjense que es idéntico, está escrito el tau acá en vez de L sobre R, pero es idéntico. Y en vez de estar multiplicado por E sobre R, está multiplicado únicamente por E. Y después es exactamente lo mismo, obviamente acá va a ser tensión y acá tiempo. Así que bueno, con estas tres ecuaciones ya puedo empezar a resolver un montón de cosas. En la próxima acá hay un ejercicio. Acá algunas cuestiones, digamos, están las tres fórmulas que vimos acá. Ahí vuelven a aparecer. La constante de tiempo es L sobre R. Y consecuentemente, igual que lo que veíamos en capacitores, si la constante de tiempo es grande, entonces la curva va a tardar más respecto de otro circuito con constante de tiempo menor, va a tardar más en llegar a su valor final. Fíjense que acá L es más grande que L3, es más grande que L1, o sea, más grande que L2 y mucho más grande que L1, por eso es más lento. ¿Por qué? Porque la constante de tiempo es proporcional a L. Mientras más inductancia haya en el circuito, más lento va a ser ese crecimiento de la corriente. Bueno, y esto es muy importante también, esto que está acá, para no confundirse con eso de que cómo era en la inductancia, crecía la corriente, crecía la tensión, eso que por ahí aparecen esas dudas. Bueno, en principio dice, en una red inductiva la corriente no puede cambiar de manera instantánea. Bueno, ahí ya una pista me da, ¿no? Y después, el inductor adopta las características de un circuito abierto en el instante en que se cierra el interruptor. Es lo que veíamos acá. Cuando yo cierro el interruptor, apenas lo cierro, el inductor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la tensión va a partir desde la máxima posible, que va a ser esta. Lo que decíamos recién, si no circula corriente no hay caída, entonces todo esto aparece acá. Entonces es como que si hubiera un circuito abierto cuando yo cierro la llave.
Y después el inductor adopta las características de un corto cuando se establece la condición de estado estable o cuando desaparece el transitorio, cuando se extingue el transitorio. O sea, luego de 5 tau, en la práctica consideramos que se extinguió el transitorio, la corriente que circula va a ser la máxima. Por lo tanto, si la corriente es la máxima, esto se comporta como un cortocircuito. Eso es lo que me está diciendo esa nota. Entonces, cuando cierro la llave en t igual a 0, la bobina se comporta como un circuito abierto, y para t mayor que 5 tau, la bobina se comporta como un cortocircuito. Teniendo esos conceptos, yo me puedo guiar un poco si me pierdo, que era si crecía la corriente o si crecía la tensión. O sea, la corriente arranca de 0 a un valor máximo y la tensión arranca del valor máximo a 0. Que obviamente concuerda con ese comportamiento que estudiamos recién. Bien, ahora sí, un ejercicio para resolver. Tengo que tomar estas tres ecuaciones y darle valores a todo lo que yo conozca y dejar funciones bien especificadas en función de t, que va a ser la variable independiente, y hacer las gráficas estas. Acá en este eje pongo tau, 1 tau, 2 tau, 3 tau, tau lo calculo, L sobre R, L sobre R me da en segundos. 4 dividido 2000 sería acá, pues estos son 4 henrys, puede ser micro henry, mil y lo que sea, acá son 4 henry, dividido 2000, eso me va a dar un valor en segundos. Y bueno, entonces hago una gráfica acá en función de tau y grafico a qué valor máximo va a llegar, desde qué valor máximo va a bajar y a qué valor de tensión máximo va a llegar el B sub R. Así que bueno, esto es lo que tienen, o sea, como venimos hablando hasta ahora, todos los ejercicios que aparecen numéricos son necesarios que los entreguen, y además lo que les digo siempre, la práctica es la única forma de después poder resolver en tiempo y entender un ejercicio. Bueno, pasamos a también lo mismo, el estudio del transitorio de crecimiento, pero cuando hay condiciones iniciales, o sea, cuando por esta bobina ya estaba circulando una corriente, de alguna manera estaba circulando una corriente inicial I sub I de tantos amperes o miliamperes o lo que sea, ya estaba circulando antes por el circuito, y cuando yo cierro la llave esto va a crecer. Bueno, entonces el comportamiento es lo que dice esta ecuación. Esta parte que está acá es la misma que vimos de crecimiento, y el factor acá de escala va a ser el valor, el salto digamos, o sea, desde acá hasta acá, todo esto se comporta según esta parte, ¿no? Porque si yo le pongo que las iniciales son 0, esto va a arrancar desde 0 y va a tender a un valor final. El valor final va a ser E sobre R, por lo general. Pero si lo quiero escribir en forma más genérica, pongo el final menos el inicial por todo esto. Y a su vez, como eso me dice cómo se comporta esta partecita de acá, le tengo que subir toda esta distancia de acá, que es la condición inicial, por eso le sumo más I sub I. Esto es relativamente fácil de acordarse. Después, haciendo un poco de matemática simple, yo puedo llegar a esta fórmula, pero si no me acuerdo de esto, puedo usar esta tranquilamente. Bien, entonces, con esta, o con esta, voy a resolver este ejercicio. Me da un nivel inicial de corriente, que es de 4 mA, me dice acá, antes de cerrar la llave, estaban circulando 4 mA. Tengo dos resistencias, obviamente para calcular la constante de tiempo las voy a tener que sumar. Una inductancia de 100 mH, o sea 0,1 Henry. Y bueno, lo mismo, determinar la expresión matemática y trazar las formas de onda. Expresión matemática de corriente, de voltaje, y dibujar algo similar a esto, en realidad similar a esto que está acá, pero ahora va a haber valores iniciales. Bien, vamos a empezar ahora a estudiar el transitorio de descarga o fase de liberación. También se puede encontrar así. Bueno, entonces antes de empezar a estudiar el transitorio de descarga, veamos algo.
Yo cuando cierro la llave, vamos a usar este circuito que está acá, cuando yo cierro la llave, la corriente va a empezar a crecer hasta un valor máximo y va a seguir circulando, ¿no? Ese valor máximo permanentemente hasta que yo abra la llave. En el momento que yo abro la llave, esa corriente que estaba circulando en su valor máximo va a empezar a decrecer, porque si yo le corto la batería, esto se va a empezar a hacer cada vez más chico. Bueno, y ahí va a ocurrir lo siguiente, y si vamos a volver acá, tengo que pensar en esta relación que vimos hace un ratito, que la tensión en la bobina va a ser proporcional L veces, digamos, al cambio de la corriente. Bueno, entonces dijimos que cuando yo abro, esa corriente máxima que estaba circulando se va a empezar a hacer cada vez más chica. O sea, esta derivada va a ser negativa en principio. El cambio va a ser que la corriente va a decrecer. Entonces, negativa, digamos, la derivada y rapidísimo, porque yo le corto así de una la circulación de corriente. Entonces, va a tender rápidamente a hacerse cero. Y eso quiere decir que esto va a cambiar en la misma proporción. Primero va a cambiar de signo porque esta derivada es negativa, y después se va a ir a un valor enorme porque esto es rapidísimo. Entonces, y proporcional a L, si L es grande, todavía esto se va a notar mucho más. Pero bueno, entonces el efecto más notorio va a ser que cuando yo abra la llave, acá va a aparecer una tensión muy grande y cambiada de signo. Vuelvo acá, cambiada de signo, en realidad a esto era lo mismo, pero bueno, acá hay una sola resistencia. Cambiada de signo respecto del signo que va a tomar cuando la corriente está creciendo o cuando está circulando en el valor final, ¿no? Cuando acá circula la corriente así, acá va a haber una tensión de esta manera. Cuando yo corto la corriente de golpe, esto se va a invertir, justamente porque la derivada va a ser negativa, y va a tender a un valor enorme. Bueno, ese valor enorme, fíjense, si me olvido como siempre de la referencia, va a quedar en serie con la batería, ¿no? Y acá la corriente fue rápidamente a cero. Entonces, acá no va a haber caída, va a haber una caída muy, muy chiquita. Si esto se va haciendo cada vez, va tendiendo a cero rápidamente. Pero el efecto también que está bueno entender es que toda esta tensión que está acá se va a poner en serie con toda esta batería, y entonces entre este punto y este punto va a haber una tensión enorme. Y esto es una llave mecánica, o sea, va a haber un borne separado de esto, algunos milímetros. ¿Y qué va a pasar cuando yo tengo en un medio, por ejemplo en el aire, separado dos metales que están a una diferencia de potencial grande? Va a saltar una chispa. Se va a ionizar el aire por ese campo eléctrico enorme que hay ahí, y bueno, va a saltar una chispa de un lado para el otro. Eso es lo que pasaría en principio en un circuito, en forma práctica, en un circuito de este tipo. Que también, ya que de paso les comento que ese es el principio de funcionamiento de los sistemas de ignición por ejemplo, de un motor. La famosa bobina y platino, el viejo sistema que tenían ante los autos, que bueno, el platino es la llavecita esa que abre y cierra. La bobina es justamente la bobina del auto. Ahora también las bobinas se siguen usando, pero la cosa cambió un poco porque ya no es más un platino, sino que ahora es un interruptor estado sólido, un transitor, el que abre. Pero bueno, lo que se logra entonces es que al abrir eso, ahora que estoy pensando, la bobina, el platino maneja la corriente del primario de la bobina. La bobina es una especie de transformador que cuando yo lo abro, corto la corriente del primario, y en el secundario voy a inducir una tensión enorme, y esa tensión enorme va a hacer saltar la chispa en la bujía. Así es, pero bueno, el principio de funcionamiento es el mismo, está basado en esto, en cortar una corriente rápidamente. Pero bueno, la cuestión es que esto a nosotros no nos sirve si yo tengo un circuito así, para estudiar
la fase de liberación o de descarga, porque si acá aparece una tensión enorme, acá salta una chispa, no lo puedo estudiar. Entonces, ¿cómo hago para ver qué es lo que pasa con la corriente y con la tensión en la bobina cuando se desconecta la llave? Bueno, yo necesito hacer algo como esto. Necesito tener una resistencia conectada en forma permanente, que cuando yo cierro la llave circule, bueno, por acá una corriente que no me importa mucho, y también por acá. Y cuando yo abro, que este punto y tierra sería, a través de la batería, no queden en el aire para que no pueda saltar una chispa, y la corriente de liberación o de decrecimiento, la fase de descarga, circule por acá. Entonces no va a tener oportunidad de saltar enormemente la tensión, porque enseguida se va a establecer una corriente, que es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, cuando la llave está conectada, yo este circuito lo puedo ver así. ¿Por qué? Porque cuando esto está conectado, si esta resistencia está conectada de este lado o de acá atrás, o sea, va a seguir en paralelo con la batería, pero no me va a influir en mi circuito. No me va a influir de ninguna manera, porque acuérdense del circuito paralelo, el que establece la tensión es la batería, que está en paralelo con todo lo demás. A mí me interesa de acá para allá, lo que tenga de acá para allá no importa. Eso va a ser la fase de carga. Y en la fase de descarga, cuando yo abra, todo lo que esté conectado de acá para allá no me va a importar, pero sí tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Y este circuito me va a quedar así. O sea, cuando yo cierro la llave, esto lo puedo mover para cualquier lado, pero cuando yo abro la llave, esta resistencia justamente tiene que quedar de este lado, porque si no saltaría la chispa. Yo no le pongo la resistencia acá. Entonces todo esto yo lo veo así. Y acá puedo empezar a estudiar el circuito de descarga, el transitorio de descarga, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, lo primero que entonces que analizo es, ya con este circuito, es qué tensión va a haber en el momento de cuando yo abro la llave, qué va a pasar con la tensión. Vamos a arrancar por ahí. Bueno, si yo quiero ver qué valor de tensión tengo acá, lo que voy a analizar es lo siguiente. Como sé que la corriente viene en este sentido y tiene una intensidad que la puedo calcular en el último momento que yo antes de abrir la llave, va a coincidir. ¿Y por qué va a coincidir? Bueno, porque cuando yo abro la llave, la bobina no puede, o mejor dicho, como en este circuito hay una bobina, la corriente no puede cambiar instantáneamente. Entonces, al momento de abrir la llave, la corriente va a ser exactamente la misma que estaba circulando por acá. Y la bobina va a tratar, esto dicho en forma práctica, de que esa corriente siga circulando. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? De alguna manera la bobina se va a comportar como si fuera una fuente de energía, como si fuera una batería, podemos decirlo. Va a invertir su tensión, esta polaridad la va a invertir, entonces el positivo va a quedar de este lado, y la corriente va a circular gracias, o sea, va a seguir circulando como está circulando ahora, pero gracias a la energía que hay almacenada acá, en la bobina. Pero para eso lo que tiene que hacer es invertir su tensión. Bueno, ¿y qué valor de tensión va a haber acá? Bueno, eso lo puedo calcular con la ley de Ohm y las dos caídas que van a producirse cuando la corriente circula en este sentido, así, ¿no? Bueno, esto va a provocar una caída acá y otra caída acá. Si yo conozco la corriente y conozco los valores de los dos valores de resistencia, que sí lo conozco, puedo decir que, bueno, que la suma de esta caída más la suma de esta caída va a ser la tensión que hay en este punto y hay en este punto. O sea, el valor absoluto de la tensión esta va a ser la suma de estas dos, que acá me lo está mostrando. Pero ¿por qué, ustedes se preguntarán, tiene este signo negativo? Bueno, porque la referencia que estoy diciendo, que estoy, digamos, mirando acá, dice que B sub L, la referencia que yo tomo, es positiva de este lado, como lo era en el momento que estaba la llave cerrada. Pero ahora cuando abrí la llave, la tensión cambia, pero yo la referencia no la cambié. Entonces, para que esto coincida, la matemática coincida, yo tengo que decir, bueno, el valor absoluto es lo que está dentro del paréntesis. Pero
va a tener un signo cambiado respecto de la referencia que yo tomo. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro esto y miro esto, voy a decir, ah, está todo bien. Porque en realidad lo que pasa es que el signo positivo está acá. O sea, la verdadera tensión es positiva acá y negativa acá. Pero matemáticamente lo tengo que expresar así porque mi referencia me dice que el positivo está de este lado. Así que bueno, entonces hasta ahora ya sabemos cómo calcular la tensión inicial que tiene la inductancia cuando abro la llave. Y después de ahí voy a ver que va a decrecer. Así que pero eso es otro tema. Ya lo vamos a llegar ahí. Bien. Bueno, veamos qué pasa con la corriente. Por ahora nos quedamos con la idea de que cuando yo desconecto, la tensión, la corriente, conozco cuál es el valor inicial, ¿no? Cuando yo lo desconecto, que es el último valor que tenía antes de desconectarlo, que además es E sobre R1. Esto cuando empiecen a hacer los ejercicios enseguida se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Por ahora yo lo voy repitiendo. Igualmente les aclaro que no es un tema fácil esto de la desconexión. Analizar la desconexión necesita mucha práctica, que vean el video varias veces y que quede bien claro. Entonces, cuando desconecto, la corriente toma el mismo valor inicial, digamos, que era el último que tenía cuando estaba conectado. Eso va a hacer que acá caiga una tensión, como lo que estudiamos recién. Acá hay otra forma de verlo. Me parece que son demasiadas cosas para aprenderse de memoria, pero lo comentamos. Con el solo hecho que yo me acuerde que es la suma de esto más esto cambiado de signo, está bien. Pero acá lo que hace, bueno, aplica un poco de matemática y dice BL es la suma de estos dos cambiados de signo, pero estas dos son la corriente por cada una de las resistencias, por la resistencia, o sea, obviamente es la I de Ohm. Después llego a la conclusión que I1 es igual a I2 porque es un circuito, un lazo cerrado. Lo llamo IL, puedo escribir esto, saco factor común, escribo esto. Y además sé que IL es el valor que tomó, el valor de estable, digamos, cuando estaba la llave cerrada, que es E sobre R1. E sobre R1, o lo que se llame que tenga conectado acá, en este caso R1. Bueno, entonces puedo escribir esto, y además, haciendo un poco de matemática, puedo escribir esto, y además puedo escribir esto. O sea que, bueno, o calculo en forma separada las dos tensiones, las sumo y le cambio el signo, o me acuerdo de todo esto. De las dos maneras. Bien, la cuestión es que yo llego entonces a conocer cuál es el valor inicial de la tensión y cuál es el valor inicial de la corriente al momento de abrir. Ese es el objetivo por ahora. Y después tengo que preguntarme, bueno, bien, cuando yo abro parte esto de acá y esto de acá, pero ¿qué hacen después? Bueno, en este caso no hay batería, no hay nada, las dos tienen que tender a cero. Eso sería el razonamiento lógico, ¿no? No pueden sacar energía de la nada. Entonces, corriente y tensión se van a ir a cero. ¿De qué forma se van a ir a cero? Y como todo lo que pasa cuando hay resistencia e inductancia, o resistencia y capacidad, se van a ir a cero en forma exponencial. Necesariamente tienen que irse a cero en forma exponencial, siempre hablando en un régimen transitorio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué pasa con la corriente. La corriente va a ir desde este valor máximo a cero en forma exponencial. Va a tener una forma, a ver si encuentro algo similar a esto, pero acá va a ser corriente, ¿no? Bueno, entonces, a ver si hay otro gráfico más por acá. Acá está. En este punto, fíjense, pasaron 5 tau con la llave cerrada. La llave cerrada empezó a crecer, llegó hasta acá. Cuando abrí la llave, decrece. Y lo hace más rápido porque la constante de tiempo es distinta. Eso lo vamos ahora a ver en un ratito. Acá está el circuito, fíjense. Pero parte del valor máximo, que coincide con el que tenía la llave cerrada, y empieza a caer en forma exponencial. Bueno,
como toda exponencial decreciente, tiene esta forma. Es esta constante acá, que va a ser el valor desde donde va a partir, por e a la menos algo, a la menos t sobre tau. Y ojo con este tau. El tau siempre es L sobre R, pero este tau puede no coincidir, de hecho no va a coincidir con el tau de carga. Por eso mismo, esa curva que vimos recién era distinta a la de carga. Y este tau va a ser el tau de descarga. Y fíjense qué forma tiene. Es siempre L sobre R. Pero ahora el R va a ser estos dos. Es toda esta L sobre la suma de estas dos. Esto es la R total. ¿Por qué? Porque al momento de la carga, la R2 dijimos que no juega acá, no tiene nada que hacer. La única que participa en esto es R1, por eso el tau de carga es L sobre R1. Y el de descarga es L sobre la suma de las dos. Y es más rápido porque, bueno, yo no lo comenté acá porque no quería enredar un poco, pero fíjense el tau. Mientras más grande sea L, más grande es. Y mientras más grande sea R, más chico es. Y al ser el tau más chico, llega más rápido al valor final. Por eso mismo, vuelvo para acá. Acá llegó más rápido al valor final. El valor final es 0. ¿No? Lo hizo de esta manera, hubiera sido más lenta, ¿sí? Fíjense, 5 tau acá es mucho más grande que acá. ¿Por qué? Porque la constante de tiempo acá es mucho más chica que la constante de tiempo acá. Acá debería decir 5 tau prima. Sería 5 tau prima este. Bien, entonces, ahora sí, de vuelta. Partimos de una corriente que conocemos, que va a generar una tensión que conocemos. Estamos analizando qué es lo que pasa con esto. Esto va a decrecer en forma exponencial y lo va a hacer a través de esta forma. O sea, con esta forma lo va a hacer. Y con otro tau. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué va a pasar con la tensión? Y la tensión también se va a ir a 0. Va a partir de un valor B sub L y se va a ir a 0. Ese valor B sub L, acá lo llaman menos BI, que es el valor inicial. Y fíjense, el BI va a ser este, que está acá. O es este que calculé al principio, la suma de las dos. En valor absoluto, cambiado de signo. Y también, fíjense que lo hace en una forma de exponencial decreciente. Bueno, entonces, también acá tengo un tau, que va a ser el mismo de la corriente, o sea, la forma de caer va a ser parecida, pero este va a partir de un valor que en principio, si yo tomo la referencia que tenía antes, va a ser de signo contrario, por esto que vimos acá. Entonces cuando yo haga la gráfica, esto va a nacer de los valores negativos. Por ejemplo esto. ¿Qué va a pasar? La tensión, cuando estoy, vamos a ver si cierro la llave, la tensión acá va a empezar a crecer. Va a ser esto. Va a empezar a decrecer. Va a ser esto así. Está acá. Se va a ir a 0. Cuando abro la llave rápidamente, esto va a cambiar de signo. Y va a empezar a decrecer. Pero lo va a hacer más rápido porque el tau es diferente. Bien, es complicado. Hay muchas cosas que hay que ir siguiendo. Bueno, por último, lo más fácil de todo es ver qué forma tiene la tensión acá y qué forma tiene la tensión acá. Y eso es facilísimo, porque si yo entendí y conozco qué es lo que pasa con la corriente, únicamente multiplico la expresión de la corriente por R2 y por R1. Y eso me va a dar BR1 y BR2. Fíjense, BR1 es IL por R1. Si yo todo esto lo multiplico por R1, me queda esto. Y BR2 va a ser todo esto por R2. Por eso queda así, R2 sobre R1 por E. Bueno, esto que estamos viendo acá. Y si yo esto lo grafico, me va a dar algo así. En este momento esto va a decrecer. Esto, ahora vamos con esto, pero cuando yo abro la llave, BR1 va a ser esto, y BR2 va a decrecer a 0, pero a partir de un valor
que va a ser distinto al que tenía con la llave cerrada. Y fíjense, ¿cuál es el valor que tenía con la llave cerrada? El valor de la batería todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está en paralelo con la batería. Y esto lo vemos en este circuito de acá. Cuando yo cierro la llave, transitorio de carga, todo el tiempo sobre esta resistencia va a estar esta batería, con esta polaridad. Cuando yo abro, la corriente, en vez de circular acá por arriba, como lo hacía cuando estaba la llave cerrada, va a circular por acá abajo y le va a hacer cambiar de signo instantáneamente. Por eso mismo se explica esta gráfica de acá. Bueno, vamos a ver como tarea entonces esto, siguiendo lo del libro, que es complicado. El proceso de carga es simple, eso sí es simple. Y el proceso de descarga, bueno, hay que tener un poco más de cuidado. Bien, otro ejercicio dice determinar la expresión matemática para el comportamiento transitorio de la corriente y el voltaje sobre esta bobina después de cerrar el interruptor y trazar las formas de onda. Bueno, analicemos qué pasa, porque acá hay varias cosas, ¿no? Cierro la llave y cuando yo cierro la llave, la corriente va a hacer esto por acá. Bien. Y cuando yo abro la llave, a ver... Ah, no, me pide únicamente que analice qué es lo que pasa cuando yo cierro la llave. Acá, yo me puse a ver que si yo abro la llave va a saltar una chispa. Pero acá únicamente me dice que cuando yo cierro la llave. Bueno, hay que ver qué es lo que hace la corriente y la tensión cuando yo cierro la llave. En principio, lo primero que puedo decir es que la corriente va a hacer esto por acá, que todo esto que está acá tendría que ver, a ver si afecta. Piénsenlo. Y en función de eso, trazar. Esto es parecido al primero de todos que hicimos, pero con la complicación de que tiene esta resistencia de acá, que hay que pensar a ver cómo afectan al circuito. Pero en principio, cuando yo cierro la llave, va a circular una corriente por acá. Por acá. Otro dato importante que no hay que pasar por alto es que dice que la condición inicial es que no había corriente, no hay condición inicial, o mejor dicho, la condición inicial es 0 amperes. Bueno, le doy algunas ayudas porque es o sea, para que intenten hacerlo sin mirar el libro enseguida, porque es complicado. Pensemos en algo que nos va a ayudar mucho en lo que dijimos de cómo se comporta la bobina cuando recién cierro la llave y cuando ya pasan 5 tau. Cuando yo recién cierro la llave, la bobina se comporta como un circuito abierto. O sea, ¿por qué tengo que pensar en eso? Porque las curvas decrecen o crecen a partir, o sea, decrecen desde un valor máximo y crecen desde 0 hasta otro valor máximo. Yo necesito saber esas constantes, hasta dónde va a parar y de dónde va a decrecer. Por ejemplo, la tensión va a decrecer desde el valor que hay en vacío acá, como que si esto no existiera, porque la bobina se comporta como un circuito abierto al momento de cerrar la llave. Entonces me tengo que preguntar cuánto vale B sub L, y una vez que sé que cuánto vale B sub L, sé que va a decrecer en forma exponencial, pero necesito saber desde qué valor. Y acá no va a ser la batería. ¿Por qué no va a ser la batería? Porque tengo toda esta red acá, que justamente lo que va a hacer va a provocar que acá haya una división de tensión. En este punto, que va a ser el valor inicial que va a tener la bobina cuando yo cierro, porque si yo cierro y acá hay un circuito abierto, lo que haya acá va a tener esta tensión de acá. Entonces yo lo que tengo que pensar antes es qué tensión va a haber acá. Cuando yo, en el momento que yo cierro la llave, y la tensión que va a haber acá va a ser la que me fija este resistor, divisor resistivo. O bien calculo la corriente que va a circular por acá con la llave abierta, y la caída esta más la caída esta va a ser la tensión que hay acá en este punto. Bueno, esa tensión va a ser la tensión inicial, a la cual después va a decrecer la tensión a 0. Y la corriente va a crecer cuando yo cierro desde 0 hasta un valor máximo que me lo va a dar el circuito, considerando que la bobina es un circuito, un cortocircuito después de 5 tau. Se comporta como un cortocircuito después de 5 tau. Entonces, si acá hay un cortocircuito
¿qué valor va a tener esa corriente? Y bueno, ahí es más fácil, porque si hay un cortocircuito con la llave cerrada entre acá y acá, todo lo que tenga acá de este lado no importa. Ahí sí la corriente va a ser B sobre R. Bueno, es un circuito bastante, para pensarlo bastante. Bueno, ¿de qué trata esta hoja? Algo parecido hicimos cuando vimos capacitores. Supongamos que yo tengo estas ecuaciones que tienen siempre involucrada una función exponencial, que conozco todo, ¿no? Conozco la final, la inicial, este valor de acá, y conozco el tau, y acá también conozco todo. Lo único que no conozco es la variable independiente, es t. Y justamente yo quiero preguntarme cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo en esta que es la más fácil, para que la tensión en la bobina valga un determinado valor. Pues yo conozco en principio el valor, el máximo de donde parte y hasta donde va, que es 0, que después de 5 octavos es prácticamente 0. Pero en el medio va a tomar infinitos valores, digamos, en un número real esto, ¿no? Entre esto y 0. Bueno, yo por ejemplo si quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar, vamos a suponer que acá en este punto, si esto es 12, acá es 7 volts. Bueno, si yo quiero saber cuánto tiempo va a pasar para que en la bobina haya 7 volts, o sea, decrezca de 12 a 7, bueno, la forma de hallar eso es tomar la ecuación de cómo se comporta la tensión en bornes de la bobina, en este caso en el periodo de carga, en el proceso de carga. Puedo tomar cualquier ecuación, ¿no? La descarga, lo que sea. Y bueno, lo pienso en forma matemática. Yo si conozco la función completa y acá la obligo con un 7, le pongo un 7 acá, en nuestro ejemplo, conozco todas estas que son constantes y lo único que no conozco es t. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar t. ¿Y cómo despejo t de una ecuación donde está relacionada una función del tipo exponencial? Aplico logaritmo con la misma base de la función que yo quiero justamente bajar el t. Entonces logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de este lado, y ahí ya la función esta exponencial ya no me molesta y la trabajo como despejar una ecuación simple. Bueno, y despejo t. Al despejar t, yo puedo averiguar cuánto tiempo pasa hasta que esto tiene el valor que yo le fijé. Lo mismo ocurre con la corriente. Acá fíjese que se está usando la expresión general de la corriente, suponiendo que tiene condiciones iniciales. Si esto no tiene condiciones iniciales, yo acá le pongo un 0 y todo esto se transforma, vamos a ir de vuelta, tratar de no marearse, pero vamos a ir de vuelta al inicio de todo, acá. Va a tomar esa forma, con la única diferencia que a esto lo llama corriente final, I sub F. Ya lo veo como haciendo la distributiva, I sub F menos I sub F menos I sub F por todo esto. Volvemos acá. Si esto vale 0, me queda I sub F menos I sub F por I a la menos T sobre T. Bien, pero más allá de eso que comentamos recién, mi objetivo es, conociendo todo, despejar t. Logaritmo de un lado, logaritmo del otro, y a trabajar un poco en forma matemática, queda esto. Algo similar a esto. Lo mismo si tomo la ecuación de la tensión sobre la resistencia en el proceso de carga. Bueno, 45 minutos. Bien, esto lo vamos a pasar de largo. Vamos a ver esto que es rápido. ¿Qué ocurre con los inductores cuando los conecto en serie y en paralelo? Bueno, cuando conecto inductores en paralelo, el valor total
equivalente del paralelo va a ser siempre menor a la ley de inductancia, ¿no? Va a ser siempre menor que el de cada uno por separado. O sea, algo parecido a colocar resistencias en paralelo. Entonces utilizo la fórmula similar a la de resistencias en paralelo. Primero hallo la inversa de cada uno, la sumo, me da la inversa de la total, y si yo quiero la total tengo que dar vuelta a esto. Fíjense que se comporta igual que colocar resistencias en paralelo. ¿Qué pasa cuando conecto inductores en serie? Bueno, la inductancia total se hace más grande, tanto como la suma de todas las inductancias que yo coloco en serie. Acá hay un ejercicio muy simple, dice reducir a su forma más simple. Como veo esto, estas tres, fíjense, están en paralelo. Calculo cuánto vale este paralelo de estas tres, y eso me va a quedar una inductancia equivalente. Y ahora sí, mirando desde allá voy a tener esta más todo este equivalente más... no, nada más. Y la reducción, esto es una resistencia. Me queda una resistencia con una inductancia equivalente de todo esto que está acá. Bueno, 2 páginas quedan solamente. Esto es algo muy parecido también a lo que vimos en la unidad de capacitores. Dice determinar la corriente a través de la bobina y el voltaje en el capacitor. Y acá lo que no menciona es que se extinguieron ya los transitorios. O sea, esto es después de pasado 5 constantes de tiempo para cada uno de los elementos L o C. Entonces esto es bastante simple de resolver. Me tengo que acordar cómo se comporta la inductancia después de pasado el transitorio y cómo se comporta el capacitor luego de pasado el transitorio, y calculo lo que me están pidiendo. Cuando pasa el transitorio se comporta como un circuito abierto el capacitor, entonces calculo qué tensión hay acá, si acá no hubiese un circuito abierto. Y la bobina se comporta como un cortocircuito luego de 5 atados. Entonces, ¿qué corriente circula por acá cuando acá hay un cortocircuito y acá hay un circuito abierto? Bueno, y esta tensión también. ¿Qué tensión hay acá cuando acá hay un circuito abierto y acá hay un cortocircuito? Tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Se reduce a un circuito simple donde puedo calcular eso que me piden. Y acá también, exactamente igual. Bueno, hay que trabajarlo un poco, pero si yo considero que estos dos capacitores son un circuito abierto, considero todo junto, ¿no? Estos dos capacitores un circuito abierto y estas dos inductancias un cortocircuito, veo qué tensión tengo acá y qué corriente circula por acá. Una ayuda. A ver, si esto está abierto y esto está abierto, no va a circular corriente por acá. Entonces la única forma de que la corriente cierre el circuito es a través de el lazo de acá afuera. Por lo tanto, I sub 1 va a ser igual a I sub 2. Ahí es bastante simple. Si yo conozco la corriente, también sé que acá va a provocar una caída de tensión entre este punto y este punto. Y esa caída de tensión va a ser igual a B sub 2. Ustedes le dirán, pero me molesta esto. Desde el punto de vista de la tensión, no. Sigue siendo igual esta tensión a la tensión que hay acá. ¿Por qué? Porque como no hay corriente por acá, no hay caída. Entonces lo que hay, la tensión que hay de este borne es la misma que hay del otro lado de la resistencia. Y por eso yo puedo decir que la tensión acá va a ser igual a toda la tensión que hay acá. De manera similar pueden resolver esto. Primero calculando qué tensión hay acá. Si yo conozco la corriente, sé que la tensión que va a estar acá va a ser la suma de la caída de esta más la suma de la caída de esta. Y conociendo la tensión en este punto, puedo utilizar el mismo razonamiento que hice acá. En definitiva, esta tensión va a ser la tensión que hay acá en este punto. La tensión en este punto también la puedo calcular de otra manera. No como la suma de esto y la suma de esto, sino como la tensión de la batería menos esta caída. Si acá tengo 50 volts, acá circula una corriente que la calculé al inicio,
a provocar una caída acá. Si yo a la batería le resto esa caída, tengo la tensión acá en este punto. Por supuesto coincide con la suma de esta más esta. Bueno, por último vamos a ver la energía almacenada en un inductor. Esto es similar a lo que vimos para capacitores. Sabemos que tanto la corriente como la tensión en una bobina tienen esta forma cuando se está cargando, y si yo hago el producto en un determinado T del valor instantáneo de la tensión y de la corriente que está en juego ahí en la bobina, puedo sacar o calcular la curva de potencia instantánea que hay desarrollada ahí en la bobina. Bueno, y como una bobina ideal no disipa energía, yo si calculo la integral de toda esta curva, de la curva de potencia, voy a poder calcular la energía almacenada en esa inductancia, que va a estar en unidades de energía, en Joule por ejemplo, y la expresión, digamos, para calcular esa energía total almacenada va a ser esto: 1/2 de L por el valor de corriente que termina circulando después de haberse extinguido el transitorio al cuadrado. O sea, esta corriente es el valor al cual llega la corriente después de haber pasado los 5 tau. Eso me da la energía total almacenada, porque como la corriente ya no sigue creciendo, bueno, se queda ahí en ese lugar, porque la tensión se hace cero, entonces la potencia va a ser cero, y ya si sigo integrando, como veo acá, no voy a sumar nada. Entonces la energía total la calculo de esta manera. Lo que puedo hacer, y que hay algunos ejercicios por ahí que a veces en un examen yo lo tomo, es que yo les digo, bueno, calcule primero la corriente que está circulando a un determinado T. Tomo la formulita de la corriente en la bobina, recuerden que es una exponencial creciente, o sea, tiene, en algún lugar va a haber 1 menos e a la menos t sobre tau, con un factor de escala adelante. Bueno, si yo digo en t igual a 3 tau o lo que sea, ¿no?, yo puedo calcular el valor de corriente que tiene la bobina, que está circulando por la bobina en ese momento, o sea que antes de que haya llegado a su valor máximo. Bueno, con ese dato de la corriente, por ejemplo, voy a interceptar la curva de potencia hasta acá, o sea, no voy a haber completado todo. Entonces si yo hago la integral, únicamente voy a integrar hasta ese punto. Entonces una pregunta sería: ¿qué energía tiene almacenado la bobina o el capacitor, haciendo todo el razonamiento para el capacitor, a un determinado T? Bueno, lo primero que hago es calculo la corriente a ese T, y después ese valor de corriente lo pongo en esta fórmula. En vez de poner la corriente final, pongo la corriente intermedia que hay almacenada, o sea que está circulando hasta ahí. Y esta fórmula me va a decir la energía que se almacenó hasta ese momento. Bien, simplemente eso. Acá hay un ejercicio para hacer. Acá pide la energía total, digamos, hasta que la corriente alcanza su valor final, o sea que tengo que calcular el valor final de corriente. Recuerden que puedo usar el concepto ese de que la bobina se comporta como un cortocircuito cuando pasaron los 5 tau, entonces el valor final de corriente va a ser el de la batería dividido la suma de estas dos R. Ese valor lo elevo al cuadrado, lo multiplico por L y lo divido por 2. Bueno, ahora sí, terminamos este video. Este es un video bastante largo, pero como les digo siempre, hay que mirarlo poniendo pausa y haciendo los ejercicios y razonar bien qué es lo que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo video.